Retomamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el economista Jorge Garicoche. Jorge, en esta segunda parte queríamos también tener tu opinión respecto a un debate que se está teniendo actualmente en torno a la creación de nuevas entidades económicas. Se habla, por ejemplo, de la unificación de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección de Aduanas. Habría que ver en detalle el proyecto de ley que ya tiene media sanción, pero la intención es unificar dos entidades que no tienen una experiencia propia de trabajar bajo una misma institución, ¿verdad? Salvo la dependencia del Ministerio de Hacienda, pero en cierto modo trabajan de forma separada. También se quiere ver la creación de un Ministerio de Economía en una segunda etapa, que es una cuestión que ya se habló mucho en su momento, pero bueno, dentro del debate respecto al Estado, el crecimiento del gasto público y un montón de cuestiones, medio que fue postergado. Ahora está otra vez tomando fuerza. Jorge, en líneas generales, ¿qué te parecen este tipo de iniciativas y te parece que podrían plantear buenos resultados? ¿Y cuáles son las cuestiones principales que te parece importante incluir dentro del análisis sobre este punto? Mira, en primer lugar, en cuanto a la Dirección Nacional de Ingresos, que ya cuenta con media sanción en diputados, que es la unificación o la fusión de la SED con la aduana, va un poco en línea con lo que hacen varios países, incluso en la región, ¿verdad? La Receta Federal, la FIT, que hacen que una institución sea la encargada de los ingresos del país. Si nos ponemos a analizar, incluso hoy tenemos que la aduana recoge algunos impuestos que hacen a los impuestos de la SED, porque cuando entra una mercadería no solamente se le cobra los aranceles externos, sino que también al ser nacionalizado el producto ya se le cobra el IVA. Entonces, para evitar todo eso de traspaso de dinero que te toca a vos, dinero que me toca a mí, y esto es lo que enviamos al tesoro, se coordina todo en una institución. Eso podría ser interesante siempre y cuando haga esa mejor coordinación entre estas dos instituciones que en algún momento en Paraguay estuvieron ambas vinculadas por debajo del Ministerio de Hacienda. Así que es básicamente volver a tener algo parecido a eso, ahora quizás con otro nombre. Y siempre que, como te decía, tenga un mejor mecanismo de coordinación y que en el futuro también impacte en una mejora de la calidad del gasto. ¿Por qué? Porque al tener una entidad fusionada, probablemente no vamos a necesitar dos jefes de gabinete, no vamos a necesitar eh, as- tres o cuatro asesores jurídicos, sino que vamos a necesitar ya mirando de manera global a esa institución, ¿verdad? Y eso así para todos los puestos. Seguramente en algún punto, no creo que en un primer estadio, pero sí en un mediano plazo, debería también afectar en esa mejora de la eficiencia y de la calidad del gasto público. En cuanto al Ministerio de Economía, Jorge, siempre se planteó la creación de esta institución para suplir un poquitito un hueco que tenemos dentro de nuestras instituciones, que es que no hay una institución que esté encargada propiamente de lo que es, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo económico. Al Banco Central del Paraguay se le quiere atribuir eso, pero no forma parte de sus funciones. Las funciones del banco son velar por la estabilidad de precios y por el sistema financiero. Mientras que el Ministerio de Hacienda tiene más la función de jefe del equipo económico, pero tampoco tiene esa función principal, ¿verdad? ¿Te parece que esa creación de un Ministerio de Economía podría ser interesante para nuestro país? Sí, podría ser interesante y también en línea con lo que hablábamos con la otra institución es incidir en acortar plazos. Hoy el rol del Ministerio de Economía está difuso entre lo que es el Viceministerio de Economía y la Secretaría Técnica de Planificación, en cierta parte de la Secretaría Técnica de Planificación. Entonces, una cosa es que se comuniquen circunstancias o medidas o planes entre directores de áreas y otra cosa es cuando se pasan de ente a ente. Porque cuando se pasan de ente a ente, la nota va desde el jefe del área al director, al jefe de gabinete, del jefe de gabinete al ministro, y el ministro le pasa al otro ministro y ahí otra vez empieza una serie de procesos. Bueno, eso es lo que pasa en la comunicación hoy entre la STP
y Hacienda. Particularmente escuché a algunos que dicen que duplican funciones, hasta donde yo sé y donde conozco no se duplican funciones, pero sí esa comunicación muchas veces que dura 3, 4 días o incluso meses, porque justo viajó alguna de las autoridades, bueno, ahí ya cortamos un montón de plazos y puede agilizar muchas medidas, puede agilizar muchos planes. El Sistema Nacional de Inversión Pública está institucionalizado en estas dos instituciones con diversos roles, pero, insisto, una cosa es ya tenerlo dentro de un mismo equipo, hace una comunicación mucho más rápida. Al tenerlo incluso seguramente en un mismo edificio se pueden reunir mucho más rápido y coordinar acciones. Entonces, el primer resultado que uno esperaría de un Ministerio de Economía es acortar plazo dentro del proceso de planificación, implementación. Porque uno planifica y el otro tiene la idea del presupuesto, la idea del gasto. Entonces, acá pueden estar planificando un montón de cosas, pero si acá no hay plata, muchas de las ideas que están girando acá no van conectadas. Si estuviesen mucho más cerca, eso podría facilitar la coordinación y los procesos. Y en un segundo estadio, como te decía, de vuelta, no necesitas dos jefes de gabinete, no necesitas tantos asesores jurídicos, entonces va reduciéndose también esa cantidad de personal que siempre es bastante criticado en cuanto a todo lo que hace la función pública. Seguramente en algún futuro también llegaremos a pensar quizás en algún ministerio de producción, alguien que aglutine a todo lo que hace el circuito de las actividades económicas, porque hoy tenemos un Ministerio de Agricultura por un lado, un Ministerio de Industria y Comercio por otro lado. Independientemente de los nombres o de que se tengan que fusionar o no, los mecanismos de coordinación son sumamente importantes, ¿verdad? Que eso funcione, que el equipo económico pueda realmente tener esa visión, como decíamos, un poco, que parece a veces un poco huérfano de qué es, quién es el padre de la actividad económica, ¿verdad? ¿Quién es el que empuja a la actividad económica, ¿verdad? Al no ser el Banco Central, bueno, el Ministerio de Hacienda muchas veces su preocupación central era recaudar y tener la plata como para que el Estado pueda gastar. Y ahí quedaba un poco en un segundo plano la situación de ese empuje a actividades económicas. Lo que está pasando hoy, que muchos sectores reclaman dentro del sector empresarial y con mucha razón, de que perfecta con la política de la tasa de la política monetaria, ¿verdad? Con la tasa de referencia de que esté alta, pero por otro lado necesitamos reactivar un dinamismo de la actividad económica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién se preocupa por nosotros? Nadie nos está dando alguna respuesta o alguna idea de solución. Entonces, mejorar esas coordinaciones va a ser muy interesante. Otra cuestión rápida donde mencionaría eso, el año pasado la tasa de política monetaria estaba muy, muy alta, pero por otro lado el Ministerio de Hacienda salía a anunciar de que iba a elevar algunos gastos sociales, de que iba a elevar algunos gastos fiscales. Entonces uno dice, pero eso va, no va de la mano con la política que va llevando acá. Entonces esos mecanismos de coordinación es lo que uno esperaría que se generen dentro de un Ministerio de Economía. Esto estaría también, Jorge, interesante ir ampliando a más instituciones para ver justamente una optimización del gasto público e ir identificando también prioridades o instituciones que a lo mejor no tienen tanto peso en la actualidad, pero son muy importantes para la economía. Me parece, por ejemplo, importante ver el tema del viceministerio de Economía. En Paraguay tenemos viceministerio perdón, de Energía, pero no tenemos una entidad que tenga tanta fuerza, por ejemplo, para ver cuestiones energéticas de más largo plazo. Son cuestiones fundamentales para nuestro país. Tenemos que ir viendo justamente qué entidades de repente duplican funciones o en las cuales podríamos optimizar con una unificación y cuáles son las que tal vez podríamos ir potenciando para justamente ir haciendo frente a los desafíos que tenemos como país, que son muchísimos. El tema del desarrollo económico, el mayor crecimiento económico, la diversificación de la economía, qué hacemos con nuestra energía, un montón de cuestiones estructurales que tenemos que ir viendo y resolviendo. Asimismo, eso es, institucionalmente es interesante. Una cosa es negociar con un viceministerio y otra cosa es negociar con un ministerio, por supuesto.
pero por sobre todo creo que las ideas tienen que ser claras, ¿verdad? Por sobre todo el mecanismo de coordinación, independientemente de cómo vayamos institucionalizando las cosas, se tienen que empezar a fortalecer y eso también va a dar una confianza a toda la población, los agentes económicos, la sociedad civil, de apoyar estas iniciativas, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, ¿para qué vamos a unir o por qué vamos a separar o por qué duplicamos funciones, ¿verdad? Todas las cuestiones sociales, mucha gente al no conocer específicamente cada una de las funciones dice, tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, la STP también tiene acciones de pobreza, también cuestiones sociales. Tenemos la unidad de gestión social de la Presidencia de la República. Entonces, ¿por qué tenemos tantos entes separados con cuestiones sociales? Más allá de que cada uno en el fondo, aquellos que estamos muy inmiscuidos, vemos que tienen acciones particulares. Muchas veces uno dice que parece que se terminan peleando por programas. Bueno, evitemos eso y si hay mecanismos de coordinación, las personas también van a estar apoyando que todos esos entes se funcionen dentro de uno, que no sea no precisamente es un aglutinamiento de poder, sino es un mecanismo de facilitar la coordinación, de acortar plazos y de resolver problemas por sobre todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Vos mencionabas el tema de la energía, es uno de los elementos más importantes que tenemos en el país, que tenemos que seguir transitando hacia esa transición energética que nos mejore un posicionamiento dentro de todo lo que es la sostenibilidad de nuestro crecimiento, demostrar ese desarrollo que no solamente sea un crecimiento ahora, sino que sea sostenible en el tiempo. Jorge, entonces todas estas cuestiones, como te había planteado en la pregunta anterior, son fundamentales para los desafíos de gobierno que ya estuvimos mencionando en ocasiones anteriores. Se tiene mucha expectativa de que el próximo gobierno vaya dando pasos positivos, sobre todo teniendo en cuenta la formación económica del presidente electo y que esto se vaya transmitiendo también en una mejora de los indicadores sociales y de cuestiones con las cuales todavía estamos en deuda con la ciudadanía. Asimismo, siempre que comienza un gobierno, uno tiene mejores expectativas, ¿verdad? Y bueno, esperamos que además de estas medidas institucionales, algunas otras medidas sean atendidas y que ese dinamismo de la actividad económica también sea empujado con algunas cuestiones de ajustes de políticas públicas que puedan favorecer a ese ambiente económico. Ejemplo, la informalidad tiene que estar ahí en el centro de la política pública. Mientras sigamos teniendo una competencia desleal en el mercado, es difícil hablar de salario mínimo, es difícil hablar de mejorar un mercado interno. El empresario le cuesta también salir a invertir cuando sabe que tiene una competencia totalmente desleal. Y eso finalmente también repercute en uno de los grandes proyectos que tiene este gobierno entrante que dice que va a generar 500.000 puestos de empleo, ¿verdad? 500.000 puestos de trabajo se van a generar únicamente en el sector privado y el sector privado tiene que tener unas condiciones para salir a invertir y para salir a creerle al gobierno que vos me vas a solucionar estos problemas de competencia desleal, por ejemplo, y yo que tengo muchas ideas de comercio, muchas ideas de negocio, salgo a invertir, salgo a tomar empleo y eso es más que necesario para el país. Porque en Paraguay, de algún otro modo, la gente trabaja, pero lastimosamente ese trabajo es muy precario, ingresos muy volátiles, ingresos bajos, baja productividad laboral, baja productividad en las empresas. Entonces va un poco por ahí ese potenciamiento. También creo que en los últimos tiempos nos hemos enfocado muchísimo en ayudar a las MIPYMES y eso está bien, eso tiene que seguir, pero nos hemos olvidado de los demás entornos empresariales en el país. Y creo fervientemente que en Paraguay todavía las empresas medianas y las que llamamos grandes necesitan todavía algún empujón, porque recordemos que las empresas grandes de Paraguay terminan siendo casi pequeñas comparadas con las empresas brasileras o las empresas argentinas. Y para salir a competir todavía necesitamos seguir evolucionando hacia un montón de cuestiones, ¿verdad? Cosas que hoy se hablan como la industria 4.0 y demás, son cuestiones que tienen que ser empujadas desde las políticas públicas y tienen que ser ayudadas para que realmente eso permee en el bienestar de la sociedad.
Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Con mucho gusto, un placer siempre.